Bienvenidos chicos a otro video más del módulo de reproductivo. Aquí vamos a estar empezando algunos temas que van a cubrir las neoplasias del sistema reproductivo femenino. En los próximos al menos 3 videos vamos a estar hablando de esto, pero en este primero vamos a hacer una breve introducción hablando un poco de algunos términos, algunas nomenclaturas que se utilizan mucho cuando estamos hablando de los temas de neoplasias ginecológicas. Así que vamos juntos a intentar de revisar este tema. El primer caso que queremos hablar un poquito es del cáncer cérvico-uterino, el cáncer de cervix o del cuello uterino, una patología que es una de las principales neoplasias que afecta a las mujeres y que tiene una gran asociación, como ya sabemos, con el virus del papiloma humano. Al menos 99.7% de los cánceres de cervix están asociados a una infección con este virus. Hay mucho que se ha hablado sobre esto, de cómo se hace el diagnóstico, cómo es el tamizaje. Eso es básicamente lo que queremos cubrir. Algunos términos, a veces hablamos de terminologías, nos hablan de NIC 1, NIC 2, neoplasias de bajo grado, de alto grado. Bueno, pues el ejercicio en este video es intentar de entender un poco más estos términos antes, bueno, de que tengamos ya clases de lleno enfocándonos en estos tumores. Y para empezar, el cáncer de cervix es la tercera causa de muerte por cáncer que hay en general, así también como el segundo cáncer más frecuente que van a aparecer en las mujeres. Solamente vencido en términos de frecuencia por el cáncer de mama en las chicas y en el caso de muertes por cáncer en mujeres, solamente por el cáncer de pulmón y el cáncer de mama de la misma forma. Entre los factores de riesgos, en primer lugar, bueno, pues tenemos el tabaquismo. De hecho, estos son datos muy importantes porque se dice que la prevalencia de mujeres fumadoras va de 3.5 a 30.5 más de lo usual. ¿Ok? Por lo tanto, es evidentemente un factor importante de nosotros tomar en cuenta, especialmente su relación con el carcinoma epidermoide más que con el adenocarcinoma. Evidentemente el riesgo va a ser mucho mayor en fumadores que tengan 10 años o más en fumar, o sea, fumadores crónicos o fumadores que por lo menos fumen 10 cigarrillos o más al día, son también los que van a presentar el riesgo más elevado. También la edad de primera relación sexual es extremadamente importante. Dice que el inicio temprano va a tener una mayor probabilidad de tener un número de parejas. ¿Y por qué esto es importante? Porque acabamos de decir que 99.7% de los cánceres de cuello uterino van a tener algún tipo de asociación con el virus del papiloma humano, que al final del día es una infección de transmisión sexual. Tomando esto en cuenta, es esperable no simplemente porque hayas iniciado relaciones sexuales más joven, que tengas cáncer, sino que vas a estar por más tiempo expuesta al HPV. El comportamiento sexual masculino, a veces los hombres ignoran que también ellos van a tener un rol en lo que es los factores de riesgo aquí. La prevalencia del virus del papiloma humano en el pene es de aproximadamente un 18 a 34% para los genotipos o subtipos 16 y 18 del HPV. Es mayor la prevalencia en aquellos que reportan más de 20 parejas sexuales a lo largo de su vida. Y esto es importantísimo, chicos. La circuncisión es un factor protector en el riesgo de contagio con el virus del papiloma humano. Es decir, hombres que no estén circuncidados van a tener más riesgo de resultar infectados por el HPV que hombres que no estén circuncidados. La paridad, tener muchos hijos. Se dice que cuando tienes más de 7 embarazos, el riesgo de que presente cáncer de cervix es mayor. La pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué? ¿Cuál es la racional que nosotros podemos obtener de esto? ¿Son los embarazos productores de alguna sustancia que produzca cáncer? Para nada. De hecho, van a producir progesterona, que usualmente es un factor protector contra los estrógenos, que sí son cancerígenos en ese contexto porque inducen división celular. ¿Cuál es el problema con tener muchos embarazos? Es que usualmente al tener embarazos, esto asumiría que tú también has tenido muchas relaciones sexuales. Y recuérdense la asociación tan cercana de el virus papiloma humano, que es una infección de transmisión sexual, con el cáncer de cervix. La tasa de reproductividad de los seres humanos por un coito consensuado es de solo 8 o 9% por relación sexual. Por lo tanto, conseguir embarazos no es fisiológicamente hablando algo muy sencillo.
Por tanto, el tener 7 embarazos o más implica que se ha tenido muchos encuentros sexuales. No necesariamente con parejas diferentes, pero puede ser con parejas diferentes. El virus del papiloma humano, pues evidentemente no es algo que se descubrió hace 2 días ni nada por el estilo. Ha sido un proceso donde apenas en el año 1976 fue donde se le hizo la relación con el cáncer del cuello uterino. Eso que ustedes ven ahí que dice CACU, ¿okay? Eso es carcinoma del cuello uterino. Fue apenas en el 76, estamos hablando que no hace tanto tiempo no se sabía que el virus del papiloma humano guardamos una relación, sí se sabía que producía algún tipo de verruga genital de hace muchos años antes, pero no se sabía per se del virus del papiloma humano y su relación con el cáncer. Noticias es que hay más de 120 serotipos diferentes. Los diferentes genotipos van a ser específicos para diferentes tejidos, por lo que van a causar diferentes tipos de lesiones. Y hay 15 serotipos, son los que se asocian a cáncer de cervix. Es importante recordar. Evidentemente los de alto riesgo más conocidos son los que ven aquí, el 16 y el 18 son los más frecuentes produciendo cáncer, y ya ahí le siguen el 31, 35, 39, 45, 51, etcétera. Y los de bajo riesgo, pues tenemos el 6 y el 11, que son los que están asociados a producir las verrugas genitales, el condiloma acuminado. Aunque ustedes no lo crean, el tipo de virus que produce el condiloma acuminado no es el mismo tipo de virus que produce el cáncer de cervix, es decir, que cada subtipo va a tener una lesión diferente. ¿Cuál es el asunto? Que tú puedes tener una infección donde vas a tener los 2 serotipos al mismo tiempo y puedes tener las verrugas, pero al mismo tiempo vas a tener el cáncer. ¿Por qué? Porque se obtienen del mismo lugar, infección sexual. Por lo tanto, una misma persona puede portar varios serotipos. Esto es interesante por la misma razón de que tenemos vacunas para esto. Y las vacunas más utilizadas, el Gardasil o el Gardasil 9, es más reciente todavía. En el caso del Gardasil cubría 4 serotipos. Cubría los 2 serotipos principales para el condiloma acuminado 6 y 11 y los 2 principales para el carcinoma de cervix 16 y 18. Eso se ha extendido un poco más ya a cubrir unos cuantos tipos más de lo que se asocian a carcinoma del cuello uterino con el Gardasil 9. Pero es importante tomar eso en cuenta, de que podemos tener tenemos el mismo virus del papiloma humano, pero diferentes subtipos afectando a la misma persona en el mismo momento. Algo importante de recordar en términos histológicos, que yo sé que son unos expertos, es que los tejidos que hay a nivel del ectocervix y el endocervix van a ser diferentes y que usualmente los cánceres van a aparecer en el punto de unión del ectocervix y el endocervix, que se conoce como línea de transición. Ese es el lugar más común donde van a aparecer este tipo de lesiones que pudieran degenerar a cáncer, y por lo tanto es un lugar importante, esa unión escamocolumnar, donde se une el tejido poliestratificado del ectocervix y el cilíndrico del endocervix, donde usualmente visualizan los patólogos para encontrar algún tipo de lesión. Un término que también es utilizado mucho es el término displasia. Ustedes lo vieron en anatomía patológica. En el caso de displasia estamos hablando de que hay un cambio morfológico celular a nivel de las células que tienen un mayor índice de división celular, un mayor índice mitósico, también cambios en la relación entre el núcleo y el citoplasma, que son características de anaplasia, y por lo tanto son características que tienen la potencialidad, ¿verdad?, de generar a cáncer. Por eso habla como lesiones preinvasivas de cervix. En el año 1988 se hizo la clasificación de Bethesda. La clasificación de Bethesda, la meta era correlacionar el pronóstico y el tratamiento e intentar dividir las lesiones dependiendo de su potencialidad de complicaciones, y lo dividieron en estas siglas: LIEBG, lesión intraepitelial de bajo grado; LIEAG, lesión intraepitelial de alto grado. Y lo que incluyó en las de bajo grado fue la infección por el virus del papiloma humano y la displasia leve. Y en las de alto grado incluyó el NIC1, el NIC2 y el NIC3. NIC1, el NIC significa básicamente neoplasia intraepitelial cervical, en este caso grado 2 y grado 3. Y también tenemos otra línea que son los ASCIIS, que básicamente en buen español son células donde el patólogo no está muy seguro de si pueden tener un potencial maligno o no. Por eso, cuando en un Papa Nicolau o en una citología se reporta un ASCUS, la tendencia es realizar una biopsia para confirmar. Por lo tanto, lo que Bethesda planteó fue dividir en 3 líneas: bajo grado,
alto grado e indeterminado. Alto grado, bajo grado, alto grado e indeterminado. En el bajo grado, infección de VPH y el NIC1 o displasia leve. Alto grado, el NIC2 o el NIC3. ASCUS es indistinto, no sabemos y usualmente es mandatorio para una biopsia. Aquí podemos ver, ¿verdad?, las líneas de tejido, como podemos ver la displasia leve o NIC1, que es conocido como neoplasia interepitelial cervical. Podemos ver que en el caso del NIC1, las anomalías nucleares y las mitosis que hablamos ahorita, que caracterizaban el término displasia, solamente van a afectar el tercio basal del epitelio, es decir, la parte que está más cercana a la membrana basal, que la podemos ver aquí linda, y solamente van a afectar esta área. Pero a medida de que vamos progresando, ya tenemos el NIC2 y el NIC3, pues vamos a ir cubriendo cada vez más. En el caso ya del NIC3, pues cubre todo el grosor. De hecho, el NIC3 es conocido también como carcinoma in situ. Así que ya el NIC3 no solamente se queda con el término de displasia severa, sino que ya sí es conocido como un carcinoma in situ, localizado. Como podemos ver aquí, la agrupación según Bethesda, las células atípicas que no podemos determinarlo, están agrupadas en el ASCUS, que básicamente ASCUS significa células escamosas atípicas de significado incierto, por eso le dije que no hay una seguridad, por lo tanto hay que hacer una biopsia. Tenemos entonces en el término la displasia ligera, que es el NIC1 que cae en bajo grado, y en el caso del NIC2 y el NIC3 caen ya en el alto grado. Este es un dato interesante aquí porque el NIC1, que es la leve, la de bajo grado, la tasa de regresión espontánea es de 57% de los casos, es decir, que rara vez este tumor va a progresar. La mayoría de las veces él va a regresar, pero como pueden ver, a medida de que la severidad de la displasia aumenta, la tasa de regresión es mucho menor y la tasa de persistencia es mayor. Los NIC1 persisten solo en 32%, los NIC2 solo en 35%, pero los NIC3, es decir, los carcinomas in situ, van a persistir en 56% de los casos. Y evidentemente la progresión, yo creo que aquí un dato muy interesante es que la mayor tasa de progresión no fue para los NIC3, sino que fue para los NIC2. Yo creo que es un dato epidemiológico muy interesante que se reporta aquí. El tamizaje no es una prueba de diagnóstico, es una prueba de tamizaje, una prueba para nosotros saber quién va a tener riesgo de presentar esta enfermedad. Y lo que diagnostica, ¿verdad?, es esa posibilidad, no el diagnóstico de cáncer. Y el tamizaje para el cáncer de cervix es la citología, o conocido si es exfoliativa, como Papa Nicolau, o también lo podemos tener de base líquida, como lo vemos aquí, que es más moderno, el ThinPrep, y que tiene mejor sensibilidad. ¿Okay? El convencional es la citología exfoliativa, que es la que ustedes van a ver cuando estén en los hospitales en su mayoría. Es conocido como Papa Nicolau. Tiene una sensibilidad de 30 a 87%, una especificidad de 86 a 100%. Lo mismo para el NIC2. Y yo quiero definirle por qué es tamizaje. Ese concepto que ustedes ven ahí de sensibilidad y especificidad es la que le convierte en una prueba de tamizaje y no una prueba diagnóstica. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es la capacidad de un estudio de detectar quién está enfermo y la especificidad es la capacidad de un estudio de detectar quién está sano. ¿Qué significa esto? Esta prueba es muy buena para decirte si el paciente no tiene problemas. Esta prueba es muy buena para decirte que el paciente está sano, pero no es muy específica para detectar qué tipo de problema tiene. No es buena para detectar enfermedades. Por lo tanto, si el Papa Nicolau sale bien, yo puedo estar tranquilo que estás bien. Pero como la sensibilidad no es buena, si el Papa Nicolau reporta algo malo, es posible que él se haya equivocado. Por eso, cuando hay un reporte que no es bueno en un Papa Nicolau, en vez de decir ya tienes la enfermedad, se pasa a una prueba con más sensibilidad, que es el histopatológico, la biopsia. ¿Por qué así? ¿Por qué no hacerle biopsia a todo el mundo? Porque es más difícil. Es más invasivo, sería más complicado. Esta prueba de tamizaje nos permite saber, está sana, no hay problema, sigue parando. Mira, aquí hay algo. Y ya en ese paciente podemos progresar a hacer más estudios. De hecho, es una prueba fácil, barata y muy sencilla de hacer. El tamizaje
inicia usualmente a los 25 años en toda mujer que lo solicite. Se hace anualmente, cada 3 años al contar con 2 citologías negativas. Y usualmente se dejan de hacer posterior a los 64 años de edad. Esto es muy variado. Esto es muy variado. Nosotros en República Dominicana empiezan a hacer los Papa Nicolau desde que tienen el primer encuentro sexual. Si tuviste tu primera relación sexual a los 13 años, te empiezan a hacer Papa Nicolau ahí. También se hace anual aquí. Por ejemplo, si vas a Estados Unidos, es similar. En Estados Unidos se empieza a hacer luego a los 21 años. Pero no se hace anual, usualmente se hace cada 2 o 3 años. Ahí depende mucho del orden, ¿verdad? Del sistema de salud, qué tan fácil de contactar al paciente es, del tipo de paciente que es. Es muy variable dependiendo del país en el que esté usted y las recomendaciones que existen. Ustedes lo van a ver cuando estén en los hospitales. ¿Cuál es el cuadro clínico de un cáncer de cervix? Bueno, va a depender mucho, ¿verdad? Del estadio. Puede haber hemorragias uterinas, pueden haber hematuria, puede haber pérdida de peso, puede haber un olor fétido, una descarga fétida por la necrosis que sube, puede haber invasión renal ya en la fase 3 en adelante del cáncer que pudiera producir, como ven, de síndrome urémico, retención de esos productos de desecho. Y bueno, bien. El diagnóstico es por biopsia o por una biopsia por cono. Hay diferentes tipos histológicos. Hay estadificaciones. No me voy a meter mucho en esta estadificación porque está súper vieja. Es del 2008. Esta estadificación la actualizaron todos los años. Hay 2 estadificaciones principales. Está de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que es esta, la FIGO. Han habido cambios, no de una forma tan grande como ustedes se imaginarían. Usualmente el estadio 1 casi siempre es así, es microscópico, y usualmente es el mejor estadio para hacer cirugía. Ya cuando se pasa al estadio ya 1B y 1 y 2, ya la lesión es un poco más grande. De hecho, ya ustedes si se fijan, la lesión en el 1B2 ya es más de 4 centímetros. Y a medida de que ya va avanzando, bueno, pues aquí en el estadio 2, bueno, pues ya aquí es más difícil hacer una cirugía debido ya a la invasión que está teniendo, ¿verdad? En los tejidos más cercanos. En el estadio 3, como le dije, ya, bueno, pues puede llegar a la pared pélvica, inclusive a los riñones. Y el estadio 4, bueno, pues sería diseminación y metástasis, que incluso puede ser diseminación a distancia. De nuevo, han habido cambios en esto. Yo no los voy a hacer a ustedes en esta clase. Mi intención no es que ustedes vengan ahora a aprenderse estos estadios de memoria, pero básicamente para que sepan que existen estos estadiajes. Está también el estadiaje del TNM, que también se puede utilizar. Estos estadiajes van a permitirle al médico no solo tener el pronóstico, sino también saber cuál es la línea terapéutica que vas a poder usar. Empiezo con cirugía, o hago quimioterapia con radio, o hago una radioterapia para luego probar si puedo conseguir una cirugía. O sea que hay diferentes opciones que tú puedes intentar de lograr. Siempre haz imágenes que puedan descartarte lesiones a distancia, por eso en la tomografía y la resonancia como opciones importantes para tú poder buscar lesiones a distancia y bueno, pues considerar también el estadio de tu paciente. De nuevo, las cirugías, como pueden ver, usualmente están circunscritas a lo que es el estadio 1, la esterectomía extrafacial o esterectomía simple, usualmente para el 1 hasta el 1 a 2. Sin embargo, ya posterior al 1B, como vieron anteriormente, que ya las lesiones eran más grandecitas, visibles ya macroscópicamente, pues aquí pudiera considerarse los diferentes tipos de histerectomía radical, que son 5 tipos de histerectomía radical, que no me voy a entrar ahí ahora mismo. El cáncer de ovario es un cáncer un poco silencioso, mucho más peligroso que el anterior, porque no produce tantos síntomas, ya está avanzado. Se divide básicamente en epiteliales, germinales y tumores de los cordones sexuales. En términos de estadística mundial, en términos de incidencia, es el 8º en incidencia y en el 7º en mortalidad, específicamente en las mujeres, ¿okay? En las mujeres, en el sexo femenino. Hay muchos factores de riesgo, evidentemente, no solamente la edad y la raza, factores genéticos como los genes o oncogenes
BRCA1 y BRCA2, que también son factores de riesgo para el cáncer de mama, sino que también factores de riesgos ambientales como la dieta, la obesidad, el tabaquismo, y hormonales como el uso de terapias de reemplazo hormonal, la endometriosis, tener una menarquia temprana o una menopausia muy tardía, y también las pacientes de infertilidad. También hay algunos factores protectores que es importante tomarlo en cuenta. Los anticonceptivos hormonales combinados tienden a hacer el tratamiento con progesterona, o los tiempos prolongados con progesterona, como los embarazos, tienden a protegerte de esta condición. Entre las neoplasias epiteliales hay varias: el cistanoma seroso, el tumor mucinoso, el pseudomixoma, carcinoma de células claras, transicionales e indiferenciados. Y de las células germinales, bueno, pues ahí está el digerminoma, vaya la redundancia, el teosteratomas, que son los más conocidos, el coriocarcinoma de la placenta, ¿verdad? Y los gonadoblastomas. Y el tumor de seno endodérmico, que debe andar por ahí. Mierda. También los tumores de la célula de la granulosa. Tenemos aquí también el fibroma de ovario y el tumor de las células de septorio. Pueden hacer metástasis en un 90% al tejido mamario. También están asociados al tumor de Krukenberg, básicamente tiene asociación con el adenocarcinoma gástrico. Y también pueden hacer metástasis a endometrio y a colon. Como le dije anteriormente, es conocido como el asesino silencioso. Es difícil realmente de conseguir los síntomas. Cuando aparecen, la mayoría son por tumores que ya han crecido lo suficiente y han producido síntomas abdominales por el tumor, que puede ser inclusive palpable. Puede producir síntomas urinarios, dolor en algunos casos, edema en algunos casos, y dolores pélvicos también en algunos casos. La realidad es que son síntomas muy inespecíficos. El diagnóstico es una combinación no solo de la sintomatología, la historia familiar, aislar los factores de riesgo, el examen físico, pero la sensibilidad, como ven acá, es extremadamente baja. Hay algunos marcadores tumorales que se han utilizado, no tanto así para el diagnóstico, pero para ayudarnos, como el CA125, que si bien es cierto, no es algo específico, pero nos pudiera ayudar aquí para sospecharlo, especialmente si está por encima de los niveles de 35 unidades internacionales por mililitro, que es usualmente lo esperable. No es la única razón que va a elevar el CA125, incluso la endometriosis lo puede elevar también. Pero como le dije, no es un diagnóstico, pero es un índice nos ayuda a formar un índice de riesgo de malignidad en combinación con el examen físico y la sonografía. Que como ven, no es la prueba más sensible, pero acompañándolo de otras cosas podemos mejorar su capacidad diagnóstica. El CA19-9 también se asocia a algunos tumores mucinosos, la alfa-fetoproteína, la misma HCG es un marcador tumoral, especialmente para el coriocarcinoma, y la inhibina, que es el péptido que se produce, ¿verdad?, usualmente en las células de la granulosa, también se pudiera considerar como marcador tumoral. Hay que siempre estudiar, ¿verdad?, el tamaño del tumor, qué tan grande es, si afecta el ovario contrario o solamente está en un ovario, si hay áreas sólidas, si hay áreas císticas, si la presentan las dos. Septums dentro de la imagen quística son como pequeñas paredes que hay que crean diferentes lóbulos. Eso lo vamos a poder ver por la sonografía. Por eso le digo ahorita que el CA125 por sí solo no va a ser lo mejor, pero si se compara con el examen físico, se combina con la sonografía, pues podemos mejorar mucho la capacidad diagnóstica. Los estadios, ¿verdad? Como pueden saber, dije, ahorita no los molesté con esto, aquí lo menciono. Los estadios clínicos también, que son extremadamente útiles para nosotros poder tener una idea del pronóstico de la línea terapéutica que vamos a estar haciendo. Como podemos ver, está el estadio clínico 1, que está limitado a los ovarios, ya sea uno o los dos. El estadio clínico 2, que es un tumor en uno o dos ovarios con extensión ya a la pelvis. El estadio 3 es el tumor en los ovarios con confirmación de implantes peritoneales fuera de la pelvis. Y el estadio 4, bueno, pues como pueden ver, ya hay viaje a distancia y metástasis
no solamente directa, sino también en lugares lejanos. El tratamiento, bueno, pues va a ir combinado mucho y dependiendo de qué grado, qué estadio clínico tienes. Solamente la cirugía es bastante amplia, no solamente es una histerectomía, hay una oforectomía, hay que sacar parte del epiplón, hay que sacar los ganglios, hay que hacer linfadenectomía, en algunos casos apendicectomía, o sea que la realidad es que es una cirugía bastante extensa. Bien, chicos, vamos a dejarlo ahí por este video. En los próximos videos, como les prometí, vamos a estar cubriendo algunos temas más profundos ya del cáncer de cervix y el cáncer de ovario. Así que nos vamos a ver en otro video más. Bye, bye.